mientras que la Gran República solamente abarca 3, Ecuador, Perú y Bolivia. Yo elegí, como no se puede recorrer todos los caminos, elegí 3 tramos que son de ambos proyectos. Un tramo está en el Parque Nacional Sangay y el otro tramo en el Parque Nacional Huascarán, donde se conoce este camino como el Incanal. ¿Cuál era el objetivo principal de mi tesis? Como ya les dije antes, era ver cuál era el rol de estas dos organizaciones, de la UNESCO y la OICN, y cómo esas organizaciones influyen sobre los actores. Estos son los países, los gobiernos centrales, los gobiernos locales, para que se lleguen a ciertas políticas, ciertas normativas regionales, nacionales y locales. Obviamente dentro de esto está la elaboración de las metodologías y de las propuestas de conservación, donde están todos los actores involucrados. Y la idea es proyectar estos efectos que tienen lo que estos actores deciden sobre las comunidades asociadas a estos grandes proyectos. Entonces aquí viene la gran pregunta: ¿qué es la gobernanza? Bueno, no hay una definición única de qué es gobernanza. En realidad existe una gran variedad de definiciones y cada persona también podrá sentirse identificada con la que más le guste. Imagínense que hay autores, que solo un autor puede dar 6 tipos de definiciones y Koeman, por ejemplo, 12 tipos de definiciones. Y depende cómo esté usada este término, ya sea como gobernanza en el orden internacional, como gobernanza dentro del manejo público, como gobernanza cooperativa, gobernanza democrática, gobernanza ambiental, o lo que también se conoce como buen gobierno o buena gobernanza. Ambos términos, gobernabilidad y gobernanza, empiezan a ser utilizados mucho desde hace 2 décadas. Y hay una discusión entre si es gobernabilidad o si es gobernanza, si hay diferencias o son iguales. Entonces aquí entra una gran discusión, sobre todo en América Latina, porque dice, bueno, estos términos gobernanza, que un poco venían del inglés de governance y del francés gouvernance, ¿qué tanto se apegan a lo que nosotros creemos, a lo que es para nosotros? Aquí normalmente se utilizaba el término de gobernabilidad, pero también gobernabilidad viene de governability. Entonces, viene una gran discusión alrededor de este tema, ¿no? Pero hay autores también que dicen, dejemos las discusiones a un lado y hagamos que estos 2 términos sean sinónimos. Aquí también
cuales se relacionan las actividades gubernamentales. Es decir, que para Cuiman, cuando todos los actores se reúnen y crean una oportunidad o crean una solución, es cuando existe la gobernanza. Esto aplicado a la gobernanza ambiental define prácticas, asigna roles y reglas de conductas para enfrentar problemas colectivos ambientales. Y aquí hay un autor que defiende mucho esta gobernanza ambiental, que es Oran Young. Y finalmente hay una forma de analizar también qué es la gobernanza en niveles, es decir, cómo opera en el nivel internacional, en el nivel nacional y en el nivel local, es decir, un multinivel. Aquí hay un pensamiento muy rico de Pierre y Peters que dicen: pensar en gobernanza es pensar en metas colectivas de manera eficiente. Tanto de la gobernanza sociopolítica como la gobernanza ambiental y la gobernanza en niveles. Y hago un nuevo concepto. La gobernanza para mí es un concepto que vincula el sistema político con un sinnúmero de actores e instituciones y puede servir para describir todas las relaciones envueltas en el proceso político de gobierno, que da lugar a cambios en aras de alcanzar metas colectivas para dar soluciones a diferentes problemáticas, generando normativas y políticas públicas. Y creo que es una importante herramienta para los investigadores y los estudiantes, porque nos da un método de análisis de las relaciones sociopolíticas del gobierno con el resto de actores. Además, en cuanto a esta crítica de si es un término extranjero, creo que en el momento en que la gobernanza tiene la terminación castellana ANSA, le estamos dando una concepción propia. Según el diccionario de la lengua española, ANSA indica un resultado en compendio, la acción paulatina y prolongada. Es decir, que al gobierno le ampliamos, le hacemos más grande. Es decir, el gobierno no solamente es el Estado, el gobierno somos todos, son todos los actores involucrados. Entonces aquí entro a observar desde diferentes variables. Estas variables lo tomo principalmente de la gobernanza interactiva de Cuiman, que habla sobre tres partes principales, que debemos ver la complejidad de las relaciones, es decir, la arquitectura del sistema. Ustedes van a ver en unos gráficos que les voy a pasar más adelante cómo se organizan sistemas, cómo se construyen estos sistemas. Y la diversidad. Cada actor tiene una identidad distinta. Cada actor se mira a sí mismo con ciertas cualidades, recursos, cierta cultura. Y yo lo represento por colores y tamaños. Y también hay dinamismo. Hay tensiones y fuerzas entre los actores. Esto lo grafico con flechas y la superposición de gráficos, y también los mismos tamaños de los actores nos muestran este dinamismo. Y nosotros podemos identificar diferentes tipos de gobernanza. La autogobernanza, la gobernanza jerárquica y la cogobernanza. Para explicarles un poquito qué son estos tres, ¿no? Normalmente en las comunidades, en los pueblos, ellos se miran a sí mismos como autogobiernos. Si bien es cierto, se tienen relaciones con el Estado, pero se gobiernan a sí mismos. Y este es un ejemplo muy bueno de autogobernanza. La gobernanza jerárquica, en cambio, proviene de las relaciones internacionales, de lo que nos dictan desde afuera o desde los gobiernos centrales. Es decir, el gobierno dispone una norma, una ley, y tenemos que acatarla. Eso es jerárquico. Y la última, que es la cogobernanza, es cuando todos los actores están en una posición más horizontal. Es decir, cuando se les toma en cuenta ya no desde arriba hacia abajo, sino
clasificó hace un tiempo como patrimonio en riesgo. Inclusive Machu Picchu también ha pasado por lo mismo. ¿Por qué? Porque no se están respetando los límites de carga, es decir, van demasiados turistas. También se están metiendo este tema de los animales que no son de esa zona, ¿no? Y todo eso nos causa problemas, tanto sociales como ambientales. Y entonces ahí viene la UNESCO y dice un ratito, así no se hacen las cosas, este patrimonio está en riesgo hasta que ustedes arreglen lo que tienen que arreglar. De esta manera, su influencia es jerárquica, ¿no? Yo lo veo como una especie de triángulo invertido, donde está la UNESCO, luego los países, en este caso el Ecuador, y al final las comunidades o gobiernos locales. Ahora, si bien es cierto, la UNESCO tiene a través de la normativa un rol jerárquico, cuando se empezó a hacer la investigación del Capañán, jugó más bien un rol coordinador, es decir, en ese momento no estaba dictando las reglas, sino más bien recogiendo de los países lo que ellos estaban investigando. ¿Por qué? Porque resulta que el Capañán no estaba definido como una categoría real dentro de este patrimonio de la humanidad. Ustedes sabrán que dentro de las categorías que existen hay el paisaje cultural, hay el patrimonio cultural, que es el patrimonio físico, hay el patrimonio natural, que básicamente, por ejemplo, Galápagos es un patrimonio natural, y hay el patrimonio inmaterial, que es el patrimonio
vinculantes, es decir, que tienen que ser. ¿Sí? No se le toma en cuenta la UNESCO, simplemente la UNESCO no toma en cuenta el Ecuador. No así la OCDE u otras organizaciones, que más bien tienen que hacer estrategias y lobbying con los del gobierno central para ellos ser tomados en cuenta. Este es el caso de la OICN y la Gran Bretaña. Entonces, cuando hay relaciones discrecionales, están en un nivel más horizontal, mientras que cuando hay relaciones vinculantes, están en un nivel más vertical. Entonces, por eso aquí hay relaciones horizontales y relaciones verticales, que son marcadas por las relaciones políticas que hay entre los diferentes actores. Ahí tenemos los gobiernos locales y las comunidades, que les vamos a dar una explicación distinta más adelante. Otros de los parámetros son las fuerzas, el dinamismo. ¿Y qué fuerzas son las que acompañan al proyecto de Campañán? Aquí, en primer lugar, el respaldo político de los presidentes. Y en segundo lugar, el respaldo económico de la cooperación internacional. Eso es lo que le hace fuerte el proceso de nominación del Campañán. Entonces, ¿dónde queda el resto de actores? La UNESCO dice sí, hay que tomar en cuenta la gobernanza como uno de los elementos de las tres patitas que debe tener este proceso de patrimonio. ¿Para qué? Para elaborar el plan de manejo y gestión, que después de la declaratoria se requiere un plan de manejo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Primero, que las instituciones puedan crear un plan de manejo que sea eficiente. Y que este plan de manejo tenga dentro de la categoría del bien los recursos intelectuales, humanos y financieros de conservación. Es decir, si no hay financiamiento, no hay conservación. Si no hay personas capacitadas, tampoco hay una correcta conservación. Pero si no tenemos la tercera patita, que es la gobernanza, que son básicamente los acuerdos y mandatos, todo el sistema no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque si no hay realmente acuerdos, por ejemplo, con las comunidades locales, ¿cómo van a entrar a hacer un correcto manejo del bien? Entonces, bueno, aquí también es importante que se conozca que para que un bien sea declarado Patrimonio de la Humanidad, debe de tener una característica específica, que es el valor único y excepcional. ¿Qué es el valor único y excepcional? Es todo aquello que traspasa las fronteras y tiene una significación más allá de sus fronteras y que debe preservarse para las generaciones futuras. Es decir, hay dos parámetros básicos: que sea trascendente para el resto de la humanidad y que sea original y único. Eso es lo que tenemos como el Campañán. Ahora, aquí hay dos gráficos muy parecidos. Antes, cuando hice la primera presentación de mi tesis, solamente había este que está a su derecha, porque, como les mencionaba, mi trabajo terminó en el 2010. Sin embargo, ahora en el 2014 ha cambiado. ¿Por qué? Porque desapareció el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Entonces, aquí lo que vemos es que hay siempre una de las instituciones que lidera este proceso, que está en el centro de este proceso. Pero esta, a su vez, tiene que coordinar con otras instituciones. En este caso, ahora en la actualidad sería el Ministerio de Cultura y Patrimonio, dentro del cual se circunscribe el Instituto Nacional de Patrimonio, y alrededor están el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, de Relaciones Exteriores, de Minas y Petróleos, las entidades estatales, y también aquí hay una participación de las consultoras y de las universidades, que es muy importante. Ahora, en cambio, pasamos a la otra propuesta. ¿Qué entiende, en cambio, la UICN? ¿Cómo debería ser la
el Instituto de Montaña y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Y con estos aliados se busca llegar a tener influencia dentro de los tres países, Perú, Ecuador y Bolivia. También, así como veíamos antes, como el Capac-Ñan tenía su respaldo de los presidentes y también su financiamiento por la cooperación internacional, la Gran Ruta Inca, en cambio, tiene el respaldo político del Comité de Autoridades Ambientales de los Ministros de Ambiente, que forman parte de la comunidad andina. Y el respaldo también económico de ciertos grupos de la cooperación internacional, como también el apoyo de ONGs más pequeñas a nivel local y de expertos en estos temas. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podría realizar, combinarse estos dos proyectos? Porque creo que es tan importante conservar los caminos como también las áreas protegidas. Entonces, creo que es importante que ese gráfico que tenía la OICN sobre los conocimientos locales, en vez de ser un gráfico con esas bolitas un poco, unas más afuera de otras, sea más holístico, ¿no? Donde está en el centro precisamente lo local, las comunidades, el nexo del valor espiritual, cultural y económico, del hombre, camino, naturaleza. Creo que eso es lo más importante, precisamente del valor único y excepcional. Luego, la participación, que no se puede ir de lo nacional, que es lo que ya nuestros países le dan a ese bien, o a en este caso, esta red de caminos, un valor social del patrimonio nacional. Y por supuesto, lo que son el nivel internacional, que es el valor del patrimonio de la humanidad. Entonces, lo ideal sería que todos se interrelacionen de manera horizontal. Ahora sí, vamos a una parte que es la que más me atrapó. Y era el interés por saber, bueno, ya sé cómo operan estas organizaciones a nivel de países, a nivel internacional, pero ¿qué pasa con estas organizaciones a nivel local? ¿Tienen influencia? ¿No tienen influencia? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, para eso, ahí sí, a caminar los tramos que al menos escogí porque no podía, como les decía, hacer un estudio muy profundo de todos los caminos. Entonces, aquí estamos en dos partes. Donde están estas fotografías están en combinación. Las primeras de arriba son de Ecuador y las de abajo son de Perú. En la primera fotografía, desde la derecha a izquierda, es una comunidad que se llama Soledad del Tambo. Esa comunidad está en este tramo de Achupallas, Culebrillas y Incapica. Y también tenemos otras dos comunidades indígenas propiamente dichas que también están en este mismo tramo. La una comunidad es, perdón, me equivoqué, es San José, la de abajo es Soledad del